que vamos a ver esta mañana es mayordomía. Y visto el tiempo que tenemos, vamos a tratar de hacer algo concreto. Y quisiera con ustedes también buscar aquí un pasaje bíblico de 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En torno a esta palabra vamos a meditar en esta mañana. Entonces, previamente vamos a orar al Señor. ¿Ya? Oramos. Este tiempo, Dios, además del tiempo que ya estamos exaltando y glorificando tu nombre, queremos que sea un tiempo especial que pueda apasionar nuestro corazón y todo nuestro ser, y nos predispongamos voluntariamente a abrir nuestro corazón y nuestros oídos para entender y comprender tu palabra. Bendícenos a través de tu palabra y con la iluminación del Espíritu Santo. Esperamos salir edificados y fortalecidos de este taller, de esta meditación de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mayordomía es un término muy amplio en la palabra de Dios y en la vida. Hay tantos aspectos, o en todo caso, la mayordomía tiene que ver con todos los aspectos de nuestras vivencias o de nuestra vida en la tierra. No hay nada que se pueda separar en nuestra vida de lo que es la mayordomía o la responsabilidad nuestra. En esta oportunidad vamos a ver algunas cosas generales respecto de la mayordomía. El diccionario, o según el diccionario, la mayordomía es la carga de un mayordomo o su trabajo. La mayordomía viene a ser la carga que un siervo o un mayordomo o administrador tiene en un trabajo que desarrolla, en una responsabilidad que se le ha delegado. Entonces, es esa carga que uno voluntariamente recibe, adquiere, para administrar. Y debe ser para nosotros la mayordomía también una carga que llevamos día a día. Ser mayordomos no es opcional, no es si quiero o no quiero. No es decir, eso no es mi carga, eso no es mi responsabilidad, no es así. Ser mayordomo quiere decir que el Señor mi Dios me ha puesto encima una responsabilidad de administrar todo en esta vida. Es una carga. Ahora, nosotros sabemos que hay un ser que es dueño de todo. Ese ser es Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro también. Dios es el dueño de todo, pero ese Dios tuvo a bien crear seres humanos que somos tú y yo, y a esos seres humanos que Él creó, Dios les delegó la responsabilidad de administrar su creación. Dios ha hecho cosas preciosas en este mundo. Te ha hecho a ti y me ha hecho a mí. Y somos seres preciosos, ¿verdad, hermanos? Dios nos ha dado hogares, familias preciosas. Dios nos ha dado una creación preciosa, una comunidad preciosa que es su iglesia, y también este mundo y todo lo que implica. En todo eso nosotros administramos.
En todas esas áreas tenemos responsabilidad entonces de administrar. Este mayordomo entonces está a cargo de esa casa paternal, o sea, de la obra, de lo que Dios tiene o lo que Dios ha creado. Y tenemos esa responsabilidad de velar y trabajar para la causa de Dios como siervos. Pero en este pasaje también de Primera de Corintios capítulo 4, dado que en el verso 1 dice, y administradores de los misterios de Dios, también se está refiriendo a la mayordomía que nosotros desarrollamos de la revelación de Dios en Jesucristo. O sea, somos responsables de administrar la obra que Cristo ejecutó y realizó en favor nuestro en este mundo. Y eso implica la iglesia y lo que hacemos en su iglesia. Lo que Dios a través de Cristo hizo es un trabajo, ¿no es cierto? Esa es su obra. Jesús dijo, consumado es, cuando estuvo a punto de morir. O sea, la obra de Cristo se ejecutó. ¿Y para qué? Para que se olvide, para que se le abandone, para que olvidemos todo eso. No. El Señor hizo esa obra, es preciosa y sublime, para que nosotros también como hijos suyos continuemos con esa labor. Hagamos crecer, hagamos desarrollar el trabajo que Cristo logró. Entonces nosotros en todo caso tenemos que sostener y mantener los linderos que Jesús conquistó, logró y venció y triunfó en la cruz del Calvario y con su resurrección. Somos administradores entonces también del Señor, de los bienes espirituales que Jesucristo vino a desarrollar en este mundo. Entonces entendemos que el mayordomo no es dueño de las cosas que cuide o que cuida, sino que es simplemente un siervo. Nosotros somos mayordomos y no somos dueños. Si alguien por ahí viene a decirme, esta es mi vida y a nadie más le importa, falso, equivocación. Porque aún nuestra vida, Dios nos ha dado por su precioso milagro de la concepción. Papá y mamá se unen y luego nacimos nosotros. Milagro de Dios. Pero no es un milagro de la casualidad. Está dentro de los planes y propósitos de Dios que tú y yo hayamos nacido. Y desde el momento que ya hemos nacido, venimos a ser responsables de esa vida que Él nos da. ¿Por qué crees que con tanto esmero nuestros padres nos cuidaron cuando éramos bebés? ¿Por qué crees? Porque somos especiales. Y porque Dios quiere, a través de nosotros, continuar su obra y seguir haciendo su voluntad en este mundo. Entonces somos tan importantes y somos responsables de nuestra mayordomía. Este mayordomo cuida de las cosas de su patrón, pero él sabe que esas cosas no son de él. A veces nosotros, no sé si por ser latinoamericanos, a las cosas que no son nuestras como que no los tratamos bien, ¿no es cierto? Y entre comillas decimos, bueno, esto es mío y a mí me costó, así es que lo cuidaré mejor. Eso es un error. Eso no es el deseo de Dios. Dios a nosotros nos ha delegado sus riquezas, su creación, incluido nosotros mismos, para administrarlo responsablemente. Y por eso es que un mayordomo de Dios, un siervo de Dios, va a recibir una retribución de Dios conforme al trabajo que hayamos desarrollado. Vamos a ver algunas observaciones aquí en esta mañana.
Veamos primero a José, hijo de Jacob. Él nos ilustra a nosotros lo que Pablo en Corintios 4 habla de ser mayordomos fieles. En Génesis capítulo 39, aquí se habla de este jovencito hijo de Jacob, José. Génesis 39, verso 4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El verso 6 dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. La ilustración de un mayordomo fiel, en principio lo podemos encontrar en la vida de José, hijo de Jacob. ¿Por qué José viene a ser un mayordomo, un buen mayordomo o un mayordomo fiel? En principio, cuando José fue tentado, o ante la tentación, José sabía cuál era su deber. Ante la tentación, José sabía cuál era su deber. La tentación que tuvo José es de su patrona. La esposa de Potifar se enamoró de José, que era siervo en la casa de Potifar. Entonces, esta mujer tentó a José día a día. José era un jovencito, un buen mozo de 16 o 17 años. Y las pasiones en esa etapa son muy fuertes. Pero José sabía cuál era su deber y eso lo cataloga como un mayordomo fiel. Hermanos, nosotros estamos desarrollando la labor, el trabajo o el servicio que Dios nos ha dado. No faltan las tentaciones. La tentación del amor al dinero. Y estoy hablando de mis diezmos, de mis ofrendas. La tentación de quitar tiempo para venir a la casa de Dios y dedicarlo a otras cosas seculares. La tentación de consagrar mi cuerpo al pecado y no consagrarlo al Señor. José fue un joven que fue tentado, pero él sabía cuál era su deber. Y el verdadero mayordomo del Señor es una persona que a pesar de toda tentación sabe cuál es su deber delante de Dios. Por eso nosotros cuando hablamos de membresía en la iglesia decimos, el miembro de la iglesia tiene derechos y tiene deberes. El mayordomo fiel sabe cuál es su deber. José fue un mayordomo fiel porque a pesar de la fuerte tentación, él sabía cuál era su deber. Y no era su deber estar con la patrona. No. Su deber era trabajar en toda la casa de Potifar, en todos los aspectos que implicaba el trabajo en la familia o en la casa de Potifar. Pero no estar siendo seducidos o cayendo en la seducción sexual de la patrona, en este caso la esposa de Potifar. Otra cosa importante en José como fiel mayordomo, hermanos, es que él maneja las cosas de otro y respeta los límites puestos por su patrón. Eso es ser fieles. Respetar los límites hasta donde Dios te ha señalado.
respetar. Un mayordomo fiel es una persona que respeta los designios, los dictámenes, las leyes que Dios ha establecido en el trabajo que vamos a desarrollar como administradores. Respeto. José maneja las cosas de su patrón, desde luego que sí, pero respeta los límites que su patrón le ha puesto. Es respetuoso. José trabaja en su deber, desarrolla perfectamente su deber, pero hay límites. Y esos límites que Dios ha puesto, se los respeta. Y un verdadero mayordomo de Dios es respetuoso de esos linderos o señalamientos que Dios ha determinado en mi vida y en mi labor, en mi trabajo. Es así, hermanos, ¿verdad? Además, José sabe que está en el deber de rendir cuentas a su amo de su mayordomía. José está todo el día en la casa de Potifar. Potifar está en el palacio de Faraón. Él está haciendo su trabajo como militar. Pero en la casa de Potifar, José es el responsable total. Y José sabe que el patrón va a volver. Y él va a pedir informe del trabajo de José. Entonces José trabaja con esas miras. No pierde de vista que el patrón va a volver y que él va a preguntar y él tiene que dar respuestas precisas del trabajo que ha desarrollado. Entonces José es un ejemplo, una ilustración importante de lo que es ser mayordomo fiel. Un aspecto importante entonces, hermanos, es que ¿cuál es el requisito para ser un buen mayordomo? La fidelidad. Un requisito básico y fundamental de un verdadero mayordomo es la fidelidad. El mayordomo debe mostrar fidelidad en el uso de todo lo que le es entregado para usar. Ya leímos allá en Primera de Corintios, ¿se acuerdan? Ya leímos ahí sobre las demandas del mayordomo fiel. Así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno de nosotros es administrador de los bienes de Dios y debemos ser llamados o encontrados fieles. Debemos ser fieles mayordomos. El mayordomo entonces fiel debe mostrar esa fidelidad en el uso de todo lo que le es entregado para usar. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? La vida, ¿no es cierto? Tu cuerpo, ¿no es cierto? Te ha dado la salvación, ¿verdad? En Cristo. Te ha dado trabajo, una familia, una labor que desarrollas fuera de casa o en el hogar. Dios nos ha dado tantas cosas, pero siempre el mayordomo sabe que esas cosas Dios nos da a nosotros para administrarle para Él. Dice Pablo, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Toda esta labor que desarrollas en tu casa, si tú tienes que barrer, hazlo como para el Señor. No lo hagas renegando, ¿no es cierto, jovencitos? Si tienes que cocinar, hazlo como para que saboree el Señor.
No lo malogres echándole mucha sal o sin sal. Si tienes que lavar, no engañes, pues. No lo mojes y lo saques y lo tiendas. Lava. Hazlo como para el Señor. Eso entonces es ser fiel. Un mayordomo fiel hace las cosas como para su Señor. ¿Cómo quisieras presentar tu trabajo a Dios? ¿Te gustaría que cuando el Señor te pida cuentas, te encuentre a ti totalmente defectuoso, que no has hecho tu trabajo, que tienes un montón de excusas, creyendo que con las excusas vas a satisfacer a Dios? No. El Señor a nosotros nos hace siervos para trabajar en los bienes que Él tiene. La palabra siervo, en este caso, en este contexto de 1 Corintios 4, 1 y 2, hace referencia a siervo bajo la autoridad del amo. O sea, el siervo está bajo la autoridad del amo, y eso no olvidemos. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. No olvidemos, por favor, eso nunca. Tú dices, yo soy siervo de Dios, bien dicho, pero añadimos, todos estamos bajo la autoridad de Dios. Entonces el que manda es Dios, no eres tú. El que ha dado los parámetros hacia dónde tenemos que avanzar, el que ha señalado los linderos de mi trabajo es Dios, y debo obedecer, y debo ser respetuoso. La palabra administrador, en este caso el mayordomo, apunta al siervo que por encargo del amo tiene a cargo el cuidado de su casa. Entonces nosotros, por delegación del amo, del Señor, hemos sido encargados sus bienes, su propiedad, sus intereses. El Señor nos ha dado a nosotros esta gran bendición de administrar lo que es suyo. ¿Cuántas millones de almas o de personas ya partieron a la eternidad? Y todos ellos dan y darán cuenta a su Señor, y ya dieron cuenta a su Señor. Nosotros que aún vivimos aquí, día a día tenemos que ir a dar cuenta al Señor. Y por eso es la virtud de la confesión, del perdón, del arrepentimiento. Eso quiere decir que si yo día a día doy cuenta de mi mayordomía a Dios y me hallo deudor, culpable, tengo la oportunidad, tengo el privilegio de pedir perdón, de reconciliarme, de arreglar cuentas con mi amo, con mi Señor. Mientras vivo tengo oportunidad. Cuando muero ya no hay oportunidad. Solamente esperaré la resolución del juez supremo. Ante mis fallas, ante mis vacíos o ante mi irresponsabilidad. Entonces el primer requisito para un mayordomo es la fidelidad. Esto requiere dedicación que elimine todo interés personal y que incluya una lealtad dispuesta al sacrificio. La mayordomía nuestra, hermanos, tiene que eliminar todo interés personal. Todo interés personal. Un buen mayordomo, un mayordomo fiel, siempre tiene como interés supremo agradar a su Señor en todo lo que hace. Si tú trabajas en una oficina, en una empresa del Estado, sé fiel. Y no digas, todo roba, yo también robo. Todos hacen otra cosa en su tiempo de trabajo,
tú no lo hagas. Porque eso es lo que pasa en las empresas del Estado. Hay mucha irresponsabilidad. Hay personas que no cumplen con su responsabilidad y su deber. Y si ellos no son cristianos con justificada razón, porque no conocen la palabra de Dios y no conocen a este Dios que es nuestro amo verdadero. Pero si tú conoces a Dios, allí donde estás, cumple tu deber. Y todo lo que tengas que hacer y todo lo que haces, hazlo como para el Señor. No es asunto aquí de agradar a las personas, sino a Dios. En Lucas capítulo 12, verso 42, aquí dice el Señor, Lucas capítulo 12, verso 42, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Mayordomo fiel y prudente. ¿Quién es ese mayordomo fiel y prudente a quien el Señor pondrá sobre su casa? ¿Quién es ese mayordomo fiel? Esperamos que seamos nosotros. Si no tenemos estas características, es decir, la fidelidad, podemos perder nuestro trabajo, podemos perder nuestro empleo. Dios, hermanos, es un patrón amoroso, clemente, pero es un patrón muy responsable de sus bienes. Dios es celoso de sus bienes. Él tiene todo este mundo, su creación es de Él. La iglesia es de Él. Todo lo que hay es de Él. Y si es de Él, Él cuida lo que es suyo. Él está al tanto de lo que es suyo. Él está velando por lo que es suyo. Él quiere que lo que es de Él prospere y no se degrade. Hay una parábola, es la parábola de los talentos, que ilustra a un mayordomo fiel. En Mateo 25, 14 al 25, aquí se describe en esta parábola de los talentos se describe a un mayordomo fiel. Y hay algunos puntos importantes que aquí quisiéramos ver. Primero, el dueño entregó sus bienes a sus siervos, a cada uno conforme a su capacidad. El dueño entregó sus bienes a sus siervos conforme a su capacidad. Ser mayordomo, entonces, hermanos, es haber recibido de Dios por lo menos un talento, que traducimos como un don. En la iglesia, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo nos da dones. Por lo menos nos da un don o más de uno. Entonces, si el Señor nos da un don o un talento, eso quiere decir que Él ve que nosotros sí tenemos capacidad. El Señor sabe que yo tengo capacidad para trabajar y para responder y para producir en o a través de ese don o talento. Y por eso es que el Señor a mí me salva, me llama y me salva, porque ve en mí capacidades. Si el Señor a ti te ha salvado, es porque ha visto en ti la capacidad de servirle, de ser responsable, de ser productivo. Todos entonces tenemos la capacidad. Aquí en esta parábola, el Señor dio dones o talentos a las personas, a los siervos, conforme a su capacidad, según el verso 14 y 15 de Mateo 25. Otra cosa importante es que les ordenó usar los bienes para ganar más. Les ordenó usar los talentos que acaban de recibir para ganar más. Hay una parábola paralela a esta, que es la parábola de las minas, en Lucas 19:13.
En ese texto de Lucas 19:13 hay una frase importante que dice: negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. En esta parábola el amo les ordenó usar sus bienes para ganar más. Ahí está la visión del amo, ¿no es cierto? No es que Dios dejó sus bienes en nuestras manos para que se pierda, para que se vaya en quiebra. No. Él nos delegó dones y talentos para que nosotros como iglesia lo hagamos producir más y ganemos más para los intereses de Dios. Yo, a través de mi vida, a través de mi servicio, a través de mis dones, debo o estoy llamado a hacerle ganar más a mi patrón, a mi amo, a mi Dios. Debo hacerle ganar más, debo enriquecerle más, debo hacer prosperar sus bienes que tiene. Dios entonces nos ha dado a nosotros estos dones porque tenemos capacidad y para negociarlos, para trabajarlos, hermanos. ¿Aló, hermanos? Dios nos ha dado sus dones para negociarlos, trabajarlos. Y ya hemos pasado cierta pandemia, estamos todavía pasando. Y la pregunta entonces es, ¿y cuánto ha ganado Dios con mis dones? ¿Se ha enriquecido Dios o se ha empobrecido? Y todavía, al parecer, hay todavía en nuestra mente la idea de que la culpable es la pandemia, ¿no es cierto? La culpable es la pandemia para que yo ya no desarrolle mis dones y talentos. La culpa lo tiene la pandemia. Nosotros, hermanos, estamos aquí para hacer producir los intereses de Dios. Ahora, hermanos, lo bueno de la ciencia es que nos ha provisto de medios de comunicación virtuales. Aunque vengan las pandemias que vengan, mientras hay medios virtuales, la palabra de Dios tiene que ser anunciada, proclamada, dicha. Tenemos nosotros que seguir predicando. El Ministerio de Educación ha seguido enseñando en la pandemia a través de los medios virtuales. Se han graduado alumnos de primaria, secundaria y de la universidad a través de medios virtuales. Lo que se ha hecho secularmente, hermanos, sigue produciendo personas graduadas. No se ha perdido el tiempo. La iglesia del Señor pasará por lo que pase, pero el obrero, el mayordomo, es responsable de sus dones y talentos. Y Dios nos pedirá cuentas. Él nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho, de nuestros dones y talentos, en medio de todo. También, en esta parábola, dos siervos con distintas capacidades cumplieron con lo ordenado, dice el verso 16 y 17. Hay dos siervos que reciben 5 y 3 talentos, y ellos lo trabajan, ellos lo desarrollan, ellos lo hacen ganar. Cumplieron con lo que Dios les había encargado. Eran mayordomos fieles porque duplicaron lo que recibieron. Duplicaron lo que recibieron. Eso es, hermano, lo que se llama pues la inversión. Nosotros tenemos que ser inversionistas y no solamente consumistas.
¿Qué hace el consumista? El consumista recibe dinero y va a la pollería, va al chifa y va de paseo y va acá y va allá, se compran cosas de marca y se acabó todo su dinero. Quiere decir, consumista, lo consumió. ¿Y cuánto le resta? Ya no tiene para mañana. Ya no tiene para el pasaje, para el pan, para el alimento, para esto y para lo otro. Ya no hay. El inversionista, ¿qué hace? Planifica. Tanto para esto, tanto para el otro, esto lo invierto. Y lo invierte para ganar más. Hermanos, Dios ha invertido en nosotros toda su riqueza. ¿Para qué? Para que nosotros ganemos más para los intereses del Señor. Un siervo no cumplió con lo ordenado por su patrón. Ese hombre era el mayordomo infiel. Este hombre recibió el talento y lo escondió y cuando viene su patrón todavía le dice: yo sabía que tú eres medio malo. De temor y por miedo lo escondí y no he trabajado. Esto es un siervo irresponsable. Es un mayordomo infiel. Hermanos, desarrollemos nuestros dones. También, otro punto aquí en esta parábola es que se ausentó el patrón y después regresó para hacer cuentas. ¿Saben una cosa, hermanos, importante del buen mayordomo? Es que ante la ausencia del patrón, es tiempo que el siervo debe invertir en productividad. El patrón está ausente y yo invierto mi tiempo en algo productivo, puesto que va a estar llamado a dar cuentas al Señor. El patrón está ausente, entonces yo aprovecho no para ocuparme en la ociosidad, la vagancia, sino para trabajar y para invertir y ganar más. La ausencia del amo da tiempo para que el siervo trabaje con plena libertad y haga producir más el don o el bien que Dios le ha dado. Entonces no pensemos en la ausencia de Dios como algo que vamos a aprovechar para perder el tiempo, para nuestra vanidad y para nuestras cosas perecederas. Otro punto. El patrón premió a los mayordomos fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Estos siervos demostraron ser dignos de confianza. El Señor los premió. Y otro punto, el infiel, el siervo infiel sufrió pérdida. Este siervo fue negligente y abandonó su labor o su deber. Entonces, hay siervos fieles y también hay infieles. Pero el verdadero mayordomo de Dios es fiel y debe ser fiel. Y siempre debemos ser fieles delante del Señor. ¿Cómo podemos aplicar esta parábola en nuestro tiempo a nosotros como mayordomos que somos? Primero, Dios nos ha entregado algo a cada uno de nosotros los cristianos: dones, bienes, vida, cuerpo, dinero, etc. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la bendición, los talentos, los dones. Segundo, Dios reconoce la capacidad distinta de cada uno. Dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu para el bien general. Dios reconoce la capacidad distinta de cada uno. El Espíritu Santo es espíritu de poder. Dios nos ha dado su Espíritu, y si nos ha dado su Espíritu, entonces, como Pablo, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercero, el Señor quiere que nosotros
usemos para Él lo que nos ha dado, sea dinero, terreno, tiempo, vida, don espiritual, conocimiento o lo que sea, para el crecimiento del cuerpo de su iglesia. Efesios 4:16 dice eso, que todos los dones que el Señor nos ha dado es para edificación y crecimiento del cuerpo de su iglesia. Y esto es importante entonces para la iglesia y para nosotros. Cuarto, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro patrón divino, está ausente por algún tiempo, pero regresará para hacer cuentas con nosotros. El Señor va a regresar para hacer cuentas con nosotros. Entonces preparémonos para ese encuentro con el Señor. Los fieles, los mayordomos fieles serán premiados y los infieles sufrirán pérdida. Eso es lo que nosotros entendemos de la palabra del Señor. En 1 Corintios 3:14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El mayordomo fiel recibirá recompensa. En cambio, el verso 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. Sufrirá pérdida el siervo infiel. Entonces, hermanos, podemos esta mañana ir concluyendo y diciendo que nuestra mayordomía es el trabajo de cuidar y usar todo lo que el Señor nos ha dado. Todos somos mayordomos, hermanos. Tenemos que cuidar y trabajar lo que el Señor nos ha dado. Ojo, sí es para nuestro bien temporal en este mundo, pero, ya hemos dicho en el sermón o en el estudio, es para enriquecer los bienes de Dios. El Señor nos da dones y bienes para que Él se enriquezca. Por eso la Biblia dice que el Señor nos ha creado para su gloria, ¿verdad? El Señor nos ha creado para su gloria, o sea, para que Él gane, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. No solamente, hermanos, es para que yo tenga todo el dinero, toda la salud, todos los bienes materiales y viva jactándome y viva gozando, entre comillas, de eso. El Señor quiere que nosotros, hermanos, trabajemos y cuidemos lo que es de Él y para Él. Seamos fieles al Señor. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todo lo que tú haces y trabajas, si bien es cierto lo vas a usar para tu bien, no olvides que si eres fiel mayordomo, vas a pensar que es de tu Dios y que es para tu Dios también. Esta carga no es solamente las cosas materiales que Dios nos ha dado, sino también incluye nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, aún el santo evangelio de nuestro Señor. La delegación que Dios nos ha dado, el trabajo que Dios nos ha dado, es en todas las áreas de nuestra vida. Allí somos mayordomos fieles. El mayordomo fiel, hermanos, se prepara para servir al Señor.
¿Cuántos hermanos no han venido porque el culto está empezando a las 9? Y si todavía se empala, es un mayordomo infiel, pues. El mayordomo fiel es fiel a su Señor. Lo hace con alegría. ¿Por qué solamente en Semana Santa venimos a las 5 de la mañana? ¿Por qué solamente allí? ¿Por qué? 5 de la mañana, ¿no es cierto? Y cuando avanzamos un poco de horario, entonces no nos gusta. El mayordomo fiel, hermanos, es fiel en todo lo que conviene a su iglesia, a la iglesia del Señor. Tendremos que entregarle cuentas a nuestro Señor del uso de todo lo que Él ha puesto bajo nuestro cuidado y responsabilidad. Hermanos, todos tenemos que darle cuenta al Señor. Me alegra verles a ustedes esta mañana en el templo y me alegra que los hermanos también estén a través de Facebook allá en donde se encuentre, también participando de este culto. No olvidemos que nosotros vamos a dar cuentas a Dios de nuestra mayordomía. El estudio entonces de la mayordomía cristiana abarca mucho más que solamente las ofrendas. No solamente mayordomía tiene que ver con ofrendas o con diezmos, abarca todo. Nuestro cuerpo es del Señor, cuidémoslo para el Señor, no al pecado sexual, no a destruir nuestros cuerpos. Y cuidado que ahora está de moda aquellos tatuajes que destruyen el cuerpo, la piel. Y que ahora todo el mundo al parecer lo hace y hay hermanos que ya están por ahí medios tatuados. También las perforaciones están de moda, ¿no es cierto? El cuerpo es del Señor. Este cuerpo hay que cuidarlo para el Señor. Debemos nosotros entonces ser mayordomos responsables del cuerpo, del tiempo, del trabajo y todo, en fin, de todo lo que el Señor nos ha dado. Estamos seguros que si uno es fiel mayordomo de su cuerpo, de su tiempo y del Evangelio, también lo será de las cosas materiales que ha recibido del Señor. Dios quiere que la iglesia sea una mayordoma fiel de todo y en todo. Y esa iglesia es la Iglesia Evangélica Bautista Emanuel y la Iglesia Universal del Señor que está en todas partes de esta tierra. Una iglesia fiel, una iglesia que ama a Dios, una iglesia que está dispuesta a dar todo por el Señor. Una iglesia que conoce, entiende y está dispuesta al sacrificio por el Señor. Y darnos íntegramente por el Señor. Que Dios sea bendiciendo grandemente a la iglesia del Señor. Que bendiga a todos nuestros niños que están aquí, a todos nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos adultos, a nuestros hermanos ancianos, o les gusta más de la tercera edad. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están aquí en este culto y que están a través de Facebook. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor y realmente seamos mayordomos fieles para la gloria de nuestro Dios. Oramos, hermanos. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, Señor, por este tiempo que tú nos das de estar exaltando y glorificando tu precioso nombre. Bendice grandemente a tu iglesia, Dios, a cada uno de nosotros, tus hijos, y ayúdanos, por favor, a entender tus consejos, tu palabra, y además obedecerlos.
y ponerlos en práctica. Te exaltamos, Señor, y te glorificamos, porque eres bueno y porque eres fiel con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Oramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga grandemente a la iglesia